Bienvenidos todos a la teleconferencia de la fase 4 de nuestro curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Hoy vamos a hablar concretamente de la actividad correspondiente a la especificación de requerimientos. En los encuentros anteriores se ha abordado pues, las actividades previas a esta, como el, el análisis del dominio del problema, ¿cierto? La elicitación de requerimientos, las técnicas de elicitación de requerimientos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la especificación de requerimientos del sistema. Denme un momentico porque no me quiere cargar la pantalla compartida. Inge, John, seguro que tengo privilegios para compartir pantalla porque no me está dejando compartir. Eh, no, Inge, yo no tengo, no me permite compartir pantalla. En cuanto lo doy en compartir, se me desaparece la ventana de donde debería escoger pantalla o ventana para compartir. Denos un momento, por favor, a ver si me habilitan los privilegios para poder compartir. Lo he vuelto a intentar, Inge, y todavía no puedo compartir. Bueno, voy a desconectarme un momento, me vuelvo a conectar a ver si ya puedo compartirles pantalla.
Ingeniero. ¿Aló? No me deja compartir, ingeniero. Está deshabilitado mi formulario de compartir. ¿Está bien si le envío la presentación y usted me la proyecta, Inge? Listo. Vale, ya la comparto. Listo. Inge, por favor, compártame el archivo que se llama Encuentro 4. Yo voy. Un segundito. Un segundito. Listo. Allá ven. Listo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Quitémosle el panel de la izquierda para que se mire un poquito más grande y las vamos pasando. Listo. Listo. Ujú. Muy bien, entonces, como les decía hace un momento, vamos a hablar hoy sobre lo que es especificación de requerimientos. Sí.
La ingeniería de requerimientos o el análisis y especificación de requerimientos, como le llamamos acá, ¿sí? Incluye varias actividades, ¿sí? Que tienen un orden lógico que comienza con una aproximación al problema o al tema, ¿sí? O a la organización para la cual vamos a desarrollar software, que nos permite comprender eh, el vocabulario, las operaciones, los procesos, las restricciones, todo el funcionamiento del dominio del problema o del dominio del negocio, ¿cierto? Luego hacemos un plan para obtener información, que le llamamos planeación de la licitación de requerimientos, y para ello utilizamos bastantes técnicas, ¿sí? La siguiente, por favor. Y posteriormente llevamos a cabo la recolección de la información, ¿sí? Que es a lo que le llamamos obtención de requerimientos o elicitación de requerimientos. Esta actividad consiste en averiguar con las personas interesadas en el sistema, que normalmente le llamamos stakeholders, ¿sí? Cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos hacen, cuáles son las operaciones o los procesos que realizan, ¿sí? Cuáles son sus expectativas sobre el sistema. Toda la información que nosotros necesitamos para poder diseñar, construir, probar y luego entregar el sistema, la tenemos que obtener es de los participantes, ¿sí? Entonces, la licitación de requerimientos consiste en eso, en averiguar con la gente interesada, digan ustedes los usuarios, digan ustedes el cliente, otras personas que relacionan con el sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos hacen con el sistema? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué restricciones hay? ¿Qué esperan obtener? Etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la información que vamos a obtener es diversa, incluso puede ser contradictoria. Algunos expresan unos intereses y otros expresan otros, y los intereses de unos y de otros no necesariamente están alineados, ¿cierto? Y entonces allí es donde viene el análisis de requisitos, que consiste en analizar la información que hemos obtenido, organizarla, clasificarla, identificar qué hay en común y qué hay de diferencia, qué oposiciones hay entre lo que unos dicen y lo que otros dicen, para luego entrar a resolver los conflictos que se presenten, ¿cierto? Y cuando hemos analizado esa información, generamos nuestra primera versión de lista de requerimientos, que es más o menos lo que hicimos en la fase 3. Deme la siguiente, por favor. Una vez que tenemos la lista de requisitos, ¿sí? Que los tenemos como expresados en un lenguaje natural, ¿cierto? De una forma narrativa, descriptiva, entendible para todo el mundo, sin utilizar ningún lenguaje técnico, tenemos que proceder a una fase más avanzada, que es lo que le llamamos especificación de requerimientos. Y la especificación de requerimientos significa que nosotros vamos a escribir esos requerimientos que ya hemos especificado, que ya hemos obtenido, perdón, los vamos a escribir de una forma muy concreta, de una forma muy detallada y muy precisa, de tal manera que esos requisitos cumplan con unas características de calidad que nos permitan, ¿sí? Continuar con nuestro proyecto de desarrollo de software a partir de esos requisitos. Los requisitos que nosotros establecemos en este momento son los que nos van a guiar en todas las demás actividades que forman parte del proceso de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, entre las características que los requisitos deben tener, tenemos que mencionar, uno, la cohesión, o que el requisito sea cohesivo. Eso significa que debe tratar de una sola cosa, debe referirse solo, solo a una función, o solo a una característica, o solo a una restricción, ¿sí? Si nosotros en un solo requisito colocamos varias operaciones, luego no podremos diseñar el software que responda a varias operaciones en una sola función, en un solo procedimiento, ¿cierto? En un solo caso de uso. Entonces, cada función que necesitamos que el software desarrolle, la tenemos que especificar por separado. Cada característica que el software debe tener, la debemos especificar por separado.
Eso significa que el requerimiento sea cohesivo. Tiene que ser completo. La característica de un requerimiento ser completo significa que en la especificación del requerimiento, como les voy a mostrar un poco más adelante, debe estar toda la información para que la persona que lo lee lo pueda comprender sin necesidad de ir a preguntarle a alguien más o sin necesidad de ir a buscar en otro documento a ver qué es lo que esto significa, qué será lo que quiso decir. ¿Sí? Toda la información que se necesita para entender esa función o esa característica del software debe estar en la especificación de ese requerimiento. Otra característica es que deben ser consistentes. Eso significa que deben contribuir al logro de los objetivos del sistema y que a la vez deben mantener una misma línea, un mismo enfoque con los demás requerimientos. ¿Sí? Que se pueden presentar requerimientos que se contradicen, sí, a eso le llamamos conflictos en el análisis de requerimientos. Y esos se tienen que solucionar. Entonces, cuando encontramos que un usuario nos dijo un requerimiento que apunta en una dirección y otro usuario nos pidió otro requerimiento que apunta en una dirección contraria, ¿cierto? Y no podemos atender los dos requerimientos, entonces tenemos que volver a reunirnos con ellos, tenemos que llegar a un consenso y especificar un requerimiento que sea satisfactorio para las dos partes, porque no podemos tener ya en la fase de especificación requerimientos que se contradigan, que el uno diga que es blanco y el otro diga que es negro, no podemos tener eso. ¿Sí? Otra característica, los requerimientos tienen que ser correctos. Eso significa que esos requerimientos están articulados con el dominio del negocio. ¿Sí? Resulta que el software, el proyecto que nosotros hacemos, tiene que satisfacer unas necesidades o prestar un servicio o alcanzar unos objetivos organizacionales. Entonces, cada uno de los requisitos tiene que enfocarse a eso, a satisfacer esos objetivos organizacionales, ¿sí? A satisfacer esas necesidades que tiene la organización por las cuales nos contrató para desarrollar el software. Deme la siguiente, por favor. Los requerimientos tienen que estar actualizados, ¿sí? Y es que nosotros comenzamos a especificar requerimientos al comienzo del proyecto, pero los requerimientos pueden cambiar porque las circunstancias pueden cambiar mientras uno está desarrollando el proyecto. La organización puede experimentar diferentes situaciones que implican cambios en los requerimientos del software. Entonces, si hay cambios que implican que un requerimiento o más de uno deben tener algunos ajustes o que alguno se debe eliminar o que alguno nuevo se debe incluir, ¿sí? Nuestra especificación de requerimientos se tiene que actualizar. Entonces siempre la gestión de los requerimientos hace una gestión de las actualizaciones de tal manera que siempre tenemos la última versión de los requerimientos. ¿Sí? Los requerimientos deben ser observables. Eso significa que deben referirse, deben describir una función o una característica y que tanto esa función o esa característica tienen que llegar hasta el usuario final. ¿Sí? Tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales tienen que convertirse en algo que es observable en el producto final. Si es una característica, tiene que ser una característica que es observable al final. Y si es una función, tiene que ser también una función que realiza algo y genera algún resultado, genera algún servicio para algún usuario. O sea, no se pueden quedar en las nubes, en lo abstracto, los requerimientos. Sí, otra característica es que tienen que ser factibles. Eso significa que cada uno de los requerimientos que nosotros incluyamos en nuestra especificación de requerimientos tiene que poder alcanzarse dentro de los límites del proyecto. Eso significa dentro del tiempo establecido para el proyecto, con los recursos destinados al proyecto, con la tecnología que está disponible para el proyecto. No podemos tener en nuestra especificación de requerimientos algo que no vayamos a poder hacer, que no sea viable, que esté más allá del alcance, ya sea en el tiempo, en el costo, en la tecnología, en el conocimiento, etc. ¿Sí? Otra característica, no ambiguos.
Esa es la parte más importante porque resulta que el lenguaje natural es ambiguo, significa que se puede prestar a diferentes interpretaciones y con los requerimientos no podemos darnos el lujo de tener varias interpretaciones posibles o más de una interpretación posible, porque así podríamos tener dificultades ya sea con el cliente, con los usuarios o con las demás personas que participan en el proceso de desarrollo. Entonces, hay que escribirlo de la manera más precisa que se pueda para que todos lo entendamos de la misma manera, para que todos lleguemos a una misma interpretación del requerimiento. Y finalmente, la última característica que he incluido en esta presentación, porque se puede encontrar más, diferentes autores abordan diferentes características, ¿sí? Los requerimientos tienen que ser validables. Eso significa que cuando entregamos nuestro producto terminado, debemos poder verificar que cada uno de los requerimientos funcionales está presente allí, que cada uno de los requerimientos no funcionales está representado en ese producto final, que cada una de las restricciones está representada en ese producto final. Chris me ha levantado la manito, pero por favor, denme unos minuticos más. Cuando termine mi presentación, les contesto todas las preguntas. ¿Sí? Deme la siguiente, dije, por favor. Bien, seguramente nos hemos topado con la palabra casos de uso, ¿sí? En el material de lectura y de pronto en las demás conferencias y eso. Miren, un caso de uso no es otra cosa que la descripción de una interacción entre el sistema y un actor. El actor por lo general es el usuario, aunque no necesariamente tiene que serlo. Podría ser otra máquina, podría ser otro software, pero por lo general los actores son usuarios, ¿sí? Entonces, el caso de uso lo que me describe es cómo interactúa el sistema y el usuario, cómo hacen ese intercambio de operaciones, ¿sí? Y de mensajes para conseguir un resultado importante. Entonces, cuando un actor se, se conecta o se comunica con el sistema para conseguir algo del sistema, empieza un intercambio de mensajes, un intercambio de operaciones, ¿sí? A eso le llamamos un caso de uso. Entonces me describe paso a paso cómo es ese intercambio de mensajes entre el actor y el sistema hasta llegar a la condición final, que es cuando se consigue el producto, la información, el servicio, lo que sea que se necesite. ¿Listo? Para darles un ejemplo, usted va al cajero, ¿cierto? Y lo primero que hace es introducir su tarjeta, ¿sí? Y el cajero le dice, introduzca la clave. Y usted introduce la clave, ¿cierto? Y luego le muestra un menú de qué operación quiere desarrollar y usted escoge la operación que va a desarrollar. Y el cajero le pregunta, ¿por qué valor? Etcétera. Ese es un paso a paso, una descripción de las interacciones entre un actor y el sistema, y a eso le llamamos un caso de uso. Los casos de uso son una herramienta o un instrumento importante en el análisis y la especificación de requerimientos, ¿sí? Porque nos permiten comprender cómo es que se realizan las interacciones con el sistema. La siguiente, por favor. Dame la siguiente, Inge, por favor. Muy bien. Para las diferentes fases del análisis y especificación de requerimientos o para la ingeniería de requerimientos, podemos hacer uso de herramientas. ¿Sí? Hay herramientas para la gestión de requerimientos, hay herramientas para modelar y para diseñar artefactos, hay herramientas para todo y hay algunas que hacen todo. Hay herramientas que llevan esta gestión de requisitos desde el principio hasta el final cuando entregamos el producto, ¿sí? Hay herramientas que son con licencia propietaria, que son de uso privativo. Significa que si las queremos utilizar tenemos que pagar. Algunas son costosas, otras no tanto, ¿cierto? Pero que hay que pagar para usarlas. Algunas para trabajar en equipo, según cuántas personas participan en el proyecto, cuestan más, etcétera. Y hay herramientas de software libre. Yo soy un partidario del uso de software libre, así que voy a referirme solamente a aquellas herramientas que se pueden utilizar libremente, ¿sí? En este tema en particular de la gestión de requisitos o de requerimientos,
el mayor número de herramientas en el mercado de herramientas ofrecidas son herramientas propietario, pero también hay herramientas libres. ¿Sí? Si uno busca pacientemente, encuentra herramientas de software libre. Y no me refiero a las versiones de prueba o a las versiones libres y con limitaciones que ofrecen las herramientas de uso privativo, ¿cierto? Porque resulta que esas herramientas no se pueden utilizar de manera completa, pues porque tienen muchas limitaciones. Entonces, hablo de herramientas de software libre que tienen licencia GPL, alguna de las tantas licencias libres para que uno las pueda utilizar completamente sin necesidad de adquirir las licencias, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué herramientas tenemos de software libre que podamos utilizar. Sigamos, por favor. Bueno, ¿tengo siempre que utilizar una herramienta software para gestionar mis requerimientos? La respuesta es no. Yo puedo puedo especificar mis requerimientos y gestionarlos de forma manual. ¿Sí? Hay muchas personas que lo hacen manualmente, lo hacen en un archivo de texto o lo hacen en una hoja de cálculo o en cualquier otro formato y lo hacen manualmente. Sin embargo, como ustedes ya se habrán dado cuenta, la gestión de información de cualquier tipo de forma manual, pues toma más tiempo. El proceso es más lento, ¿cierto? Es más difícil controlar. Las herramientas software nos ayudan a tener mayor control sobre ciertas operaciones, sobre ciertos resultados, sobre ciertos procesos. Hacerlo manualmente, pues, es más complicado el control. ¿Sí? Uno podría olvidar cualquier cosa, cualquier actualización, cualquier documento y algo falla. ¿Sí? Aumentan las probabilidades de error si lo hacemos manualmente. Entonces, cuando tenemos herramientas que podemos utilizar, hacemos buen uso de ellas, estas herramientas ya incluyen ciertas validaciones que nos ayudan a minimizar la probabilidad de error. Entonces, si uno quiere hacerlo manualmente, lo puede hacer, pero hoy en día, con la gran cantidad de herramientas y unas más potentes que otras, unas con mayores funcionalidades que otras, pues eh, vale la pena conocer y utilizar las herramientas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, usar herramientas, pues es justo el efecto contrario a hacerlo manual, ¿no? El proceso es más ágil, es más rápido. Entonces, si utilizamos herramientas, en la medida en que aprendemos a manejarlas, conocemos toda su funcionalidad, pues el proceso se agiliza. Sí, nos permite mantener la información organizada porque ya las herramientas tienen sus formularios, tienen sus formatos, ¿cierto? Tienen sus menús, ya todo va a quedar organizado en la medida en que nosotros vamos ingresando la información o la vamos actualizando. ¿Sí? Es fácil recuperar la información, no necesita usted moverse a través de muchas páginas ni estar buscando diferentes archivos, sino que la herramienta le recupera la información que usted quiera en el momento que quiera. Le generan diferentes tipos de reportes, así que usted puede tener la información que quiera en el formato que quiera, ¿cierto? Y la mayoría de las herramientas ofrecen más de una opción para generar información de salida y permiten la trazabilidad de los requerimientos, es decir, darle seguimiento, ¿cierto? Saber qué requerimiento se conecta con qué otro y ese con cuál otro, etcétera, y cómo va evolucionando el software a través de las diferentes fases y cómo los requerimientos van pasando de una fase a otra y uno puede examinar al final desde dónde es que viene cada una de las características o de las funciones que el software va a tener. La siguiente, por favor. Bien, una de las herramientas de código abierto, de software libre, perdón, no de código abierto, de software libre que podemos utilizar se llama REM. ¿Sí? Fue desarrollada por el doctor Durán en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Lenguajes. Él la ha distribuido con licencia de software libre. Es una herramienta fácil de manejar que nos permite hacer todas las actividades relacionadas con la gestión de requerimientos. Se llama REM. La interfaz es más o menos la que tenemos en la presentación. Sí.
Deme la siguiente, por favor. Aquí les he colocado algunos datos para utilizar esta herramienta. Eh, perdón, la primera era descarga, se me quedó instalación. La primera dirección es para descargarla, ¿listo? Esta presentación la vamos a compartir, así que después ustedes pueden, le pido el favor, ingeniero, que la comparta en noticias del curso para que queden los enlaces disponibles para que la puedan descargar. Sí, el enlace que está en la guía está roto, ¿no? Ese enlace no los lleva a ninguna parte, por eso les he colocado el enlace que está aquí en la diapositiva. En ese sí está. Listo, lo he probado esta misma tarde, así que ustedes pueden descargarlo desde allí, la herramienta REM. Para la instalación de REM, he preparado un video, ¿sí? Que más adelante dice instalación de REM. Allí está el video de instalación, ahí está el enlace para que ustedes lo puedan, lo puedan mirar el video y puedan hacer la instalación de la herramienta. Y finalmente, para manejar la herramienta, sí que, bueno, no es difícil. Está también otro video que les muestra cómo ir utilizando cada una de las herramientas. En un momento ya les pego el enlace aquí en el chat para que ustedes tomen nota de él, ni más faltaba. Listo, voy a colocarlo entonces aquí en el chat. Bien, les he compartido entonces los 3 enlaces, ya los tienen ustedes en el chat. Les recomiendo que tomen nota de ellos, así luego pueden ingresar y mirarlos. Pues no empiecen a mirarlos en este momento porque se van a perder la información que vamos a dar a continuación. Deme la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero REM no es la única herramienta de software libre. También tenemos la herramienta RecHip, que sirve para lo mismo, para la gestión de requisitos del software. Y también es software libre, ¿cierto? De esta no les coloqué ningún video. En YouTube ustedes pueden conseguir videos, pero no han sido desarrollados por mí y creo que por ninguno de los del equipo. Bien, entonces pueden utilizar REM o pueden utilizar RecHip, ¿cierto? También es libre. Es más, pueden ustedes probar una y probar la otra y escoger la que, la que más les guste, la que mejor se adapte a sus preferencias y a sus necesidades, ¿sí? Y tenemos una más, la siguiente, por favor. Y también tenemos una herramienta que se llama OSRMT, que significa Open Source Requirement Management Tools, herramienta de software libre para la gestión de requerimientos, ¿no? Sería el nombre completo en español. Entonces, esa también la podemos utilizar. No les he compartido los enlaces de descarga de estas, pero bueno, creo que no tengan ustedes inconveniente buscándolas en internet.
Y si alguno de ustedes no la encuentra y quiere utilizarla en el chat de Teams, con mucho gusto les podemos compartir el enlace de descarga. De esta herramienta tampoco he desarrollado ningún video que les pueda compartir en este momento sobre cómo se instala o sobre cómo se maneja, así que si la desean utilizar, pues habría que investigar un poquito sobre cómo hacerla, ¿de acuerdo? Por lo pronto lo que les puedo decir es que es software libre, es código abierto, así que la podemos utilizar sin ningún problema. Bien, y la siguiente es la herramienta que yo utilizo generalmente para diagramar, ya sea para construir diagramas de casos de uso, diseño de bases de datos, lo que sea. Esta herramienta se llama DIA, es software libre, está disponible en versiones para Windows y Linux. Ah, olvidé decirles algo, la herramienta REM solo está disponible para Windows, ¿sí? Las otras dos herramientas sí están disponibles para Windows y para Linux, pero REM solo está para Windows. Entonces, si algunos de ustedes trabajan de pronto con Linux, pues no podríamos hacer uso de REM. Pero las otras dos sí están disponibles tanto para Windows como para Linux. Redshift está desarrollado con tecnología web, así que todo lo que necesitamos es un servidor Apache y allí va a funcionar independiente del sistema operativo. Sí, y OSRMT está desarrollado en Java. Java es multiplataforma, así que también va a funcionar en cualquier sistema operativo. ¿Listo? DIA también está disponible para Windows y para Linux. Sí, es una herramienta de software libre que permite crear muchísimos tipos de diagramas, entre ellos los diagramas de UML. UML es un lenguaje de modelado, ¿sí? Lenguaje de modelado unificado que define, ¿cierto? O establece los diferentes artefactos que se construyen en el proceso de desarrollo de software en cada una de sus fases. Aquí hemos hablado de casos de uso y los casos de uso se agrupan en un artefacto que se llama diagrama de casos de uso. Con DIA los podemos construir, pero estas no son las únicas herramientas. Hay más herramientas, tanto de software libre como de software propietario. Hay muchas herramientas que funcionan en línea. Las herramientas que funcionan en línea, pues por lo general ofrecen cuentas gratuitas y cuentas de pago. Las cuentas gratuitas tienen limitaciones. Seguramente ustedes ya tienen experiencia con ese tema, ¿verdad? Bien, la siguiente, por favor. Bueno, cuando no utilizamos herramientas software que nos guían en cómo especificar los requerimientos, porque estas herramientas nos presentan los formularios y nosotros podemos ir ingresando la información, ¿cierto? Y va quedando organizada. Pero si no estamos utilizando estas herramientas, la otra alternativa es utilizar plantillas para especificar requerimientos. Entonces, en la documentación que les hemos compartido, por ahí está el documento de Amador Durán y en ese documento están las plantillas, ¿cierto? Sin embargo, yo las he sacado aparte para presentárselas. Entonces, ingeniero, si me hace el favor de compartir el otro documento que le envié. El que dice especificación de requerimientos. Muy bien. Por favor, hágamele zoom a la tablita, al cuadrito de abajo, para que lo podamos mirar. ¿Listo? Entonces, miren, lo primero que nosotros tenemos que especificar cuando vamos a especificar los requerimientos del software son los objetivos del software, ¿sí? Y los objetivos se especifican mediante esta plantilla, que tiene esos datos que ustedes miran allí. Yo los tengo numerados
como por organización, cuando ustedes utilizan una herramienta de gestión de requerimientos, pues no aparecen numerados, simplemente aparece cada etiqueta con su cuadrito al frente y esta es la información que les va a pedir. Algunas herramientas les pedirán unos datos más, otras les pedirán unos datos menos, pero esta es la información básica que debería tener la especificación de un objetivo de un objetivo del software en la especificación de requerimientos. ¿Listo? Entonces, lo primero va a ser el número del objetivo, ¿sí? Entonces usted le asigna un número o le asigna un código, un identificador, ¿cierto? Luego viene el nombre y el nombre es un nombre corto que indica qué es lo que se quiere conseguir, ¿sí? No la descripción, porque la descripción, si ustedes miran, aparece un poco más abajo. A ver, ¿listo? Recuerdan que les dije que había que registrar las versiones en la medida en que cambian los objetivos. Entonces, ustedes miran en el punto 3, ahí es donde uno va llevando las versiones, ¿cierto? Y con la fecha. Entonces, la primera versión será la 1, si lo cambia será la versión 2 y así sucesivamente, para que usted pueda tener control de los cambios que hace sobre sus objetivos. Luego, los autores, ¿quién es el que está estableciendo ese objetivo? Y luego vienen las fuentes, ¿sí? Las fuentes se refiere a de dónde obtuvo la información para redactar ese objetivo. Por lo general será la entrevista a un gerente, a un administrador, a un usuario, etcétera, ¿cierto? Y luego viene la descripción, ¿sí? Entonces, el sistema deberá y lo que usted quiere que el sistema haga. Puede que este objetivo tenga objetivos parciales, objetivos más pequeños que deben lograrse para lograr ese objetivo. Entonces, allí en el punto 7, usted va a numerar objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, los objetivos, digamos, específicos, más detallados que se necesitan para lograr este objetivo, ¿sí? Y luego viene la importancia. La importancia puede ser vital, importante, recomendable o cualquier escala que en su equipo de análisis defina, ¿cierto? Puede ser alta, media, baja o muy importante, importante, poco importante. La escala que ustedes decían no necesariamente tiene que ser esta, ¿sí? Luego viene la urgencia, puede ser inmediata, hay presión para desarrollarla o puede esperar, puede ser urgente, muy urgente, no urgente, alguna escala, pero la escala que usted defina, pues la utiliza para toda la especificación, ¿cierto? Luego viene el estado. Podría ser en construcción, podría ser pendiente de negociación, pendiente de validación, validado, etcétera. Sí, en este caso estamos hablando de los objetivos del software y para cada objetivo se debe llenar esta plantilla. Al llenar esta plantilla es a lo que le llamamos especificar los requisitos, ¿listo? Entonces, antes ustedes no los habían especificado, solamente los habían mencionado, los habían descrito, estaban muy generales. Cuando hacen uso de esta plantilla y registran toda esta información, allí es donde tenemos ya especificado un objetivo o especificado un requisito. ¿Sí? Y finalmente tenemos los comentarios. Entonces, cualquier otra información que usted quiera incluir en relación con este objetivo, la coloca en los comentarios. ¿Listo? Ingeniero, bajemos por favor que tengo un ejemplo por allí ya lleno. Listo, aquí tenemos un ejemplo, miren. Entonces, objetivo 001, nombre descriptivo, gestionar información del uso de libros. Este es un ejemplo para una biblioteca. ¿Listo? La versión es la versión 1, ¿sí? Del 2022. ¿Sí? Los autores Pedro Pérez de Software Millennium y las fuentes Julián Beltrán de la Biblioteca Pública Los Libertadores. Descripción: el sistema deberá gestionar la información relativa a todos los préstamos y devoluciones de libros por parte de los usuarios. Subobjetivos, miren, objetivo 1.1, registrar préstamo. Objetivo 1.2, registrar devoluciones. Importancia vital. Claro, en una biblioteca, si no registro los préstamos, pues voy a perder los libros, ¿cierto? Urgencia, inmediato, significa que tenemos que desarrollarlo ya. Estado en construcción, estamos trabajando en él. Estabilidad alta. Y comentarios, los préstamos se realizan a usuarios registrados y con información verificada. ¿Listo? Entonces, lo que les mostré anteriormente, aquí está el ejemplo. ¿Listo? Permítanme, tengo algo en el chat. Bueno, por aquí dice
ejemplo, va uno para entrevista, encuesta. Miren, las entrevistas, encuestas, prototipos, casos de uso, lluvia de ideas, todo eso no son requisitos. Esas son técnicas de obtención de requisitos, son técnicas para obtener información. ¿Sí? La información que nos dan los usuarios es materia prima, son insumos, pero no son los requisitos. Para pasar de la información que recogemos a los requisitos, tenemos que analizar la información, tenemos que organizarla, clasificarla, interpretarla, saber qué es lo que ellos realmente quieren a partir de esa información. Porque cuando nosotros obtenemos información de los usuarios, ellos nos lo expresan a su manera. ¿Cierto? Y por lo general nos dicen muchas cosas y de allí nosotros tenemos que interpretar cuál es la necesidad o cuál es la expectativa o cuál es la condición o cuál es la restricción. Entonces, miren, la información que yo obtengo en la entrevista no es un requisito. ¿De allí puedo extraer requisitos? Sí, pero previo a eso debe haber un análisis de esa información. Y como nosotros no recogemos, no podemos especificar un software solo con una entrevista, sino que entrevistamos a fulano y entrevistamos a panguano y entrevistamos a sutano, ¿cierto? Y además de eso, leemos el documento A y leemos el documento B y leemos el documento C, que por aquí está el manual de procedimientos, que por acá está el reglamento, que por acá está la legislación, etcétera. Entonces, toda esa información la tenemos que analizar, ¿cierto? La tenemos que confrontar una con otra, tenemos que complementar la información y de allí es que salen los requisitos. Y una vez que tenemos identificados los requisitos, ya los podemos especificar. Bien, ¿cuántos requisitos se pueden realizar? Es difícil decirle cuántos, pero lo que sí les podemos decir, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es que si usted establece 5 requisitos funcionales, su software va a tener 5 funciones, ¿cierto? Y lo que usted no coloque en los requisitos funcionales son funciones que el software no va a hacer. ¿Sí? Si usted olvidó colocarle que el software debe cerrar la sesión de usuario después de 20 minutos de inactividad, el software no le va a cerrar la sesión a nadie y la sesión se va a quedar abierta para siempre. ¿Sí? Si usted no le dice, no coloca un requisito que diga que el sistema llevará control del tiempo de actualización de contraseña y que cada 30 días le debe pedir que cambie la contraseña, si usted no coloca ese requisito, el software nunca le va a pedir que cambie la contraseña, ¿cierto? Si usted no dice que el software debe encriptar la contraseña del usuario por seguridad, el software no va a encriptar la contraseña. Cada cosa que queremos que el software haga debe quedar especificada en un requisito funcional. Y cada característica que queremos que el software tenga debe quedar especificada en un requisito no funcional. Ahora, ustedes ya hicieron el ejercicio de consultar los tipos de requisitos, pues hay diferentes tipos de requisitos, ¿cierto? Hay requisitos de seguridad, hay requisitos de portabilidad, hay requisitos de comunicación, etcétera. Entonces, para cada una de estas dimensiones, ¿cierto? De estos aspectos, pues tenemos que especificar los requisitos que queremos que el software tenga. Lo que no especifiquemos allí, lo que no lo pongamos por escrito, el software no lo va a tener. ¿Sí? Si queremos que el software funcione en la web, debe haber un requisito que nos dice que el software funcione en la web. Si queremos que el software sea multiplataforma, debe haber un requisito que diga que el software tiene que ser multiplataforma. Si queremos que el software se ejecute también en celular, debe haber un requisito que diga que el software debe ejecutarse también en un celular. Si no lo colocamos en los requisitos, pues esa característica no va a estar o esa función no va a estar. ¿Listo? Entonces, si usted me coloca una especificación de requisitos con 10 requisitos funcionales, significa que el software solamente va a hacer 10 cositas. Y todo aquello que usted no colocó allí, el software no lo va a hacer. Por eso es que es bien importante la ingeniería de requisitos, la obtención de requisitos, el análisis de los requisitos, la especificación de los requisitos y luego vendrá la gestión de los requisitos y luego la verificación de los requisitos. Listo, entonces aquí tenemos el ejemplo, ingeniero, y yo le pido el favor que este documento también lo compartamos con los estudiantes para que ellos tengan esta información. No quiero decir que utilicen las plantillas y que descarten el uso de herramientas, porque precisamente queremos es que ustedes conozcan las herramientas.
¿cierto? Pero creo que esta información podría serles útil porque para empezar en las herramientas también tienen que incluir esta información. Gabriel, sí, efectivamente, todo el curso sigue un mismo ejercicio, ¿listo? Que comenzamos con indagar cómo funciona un gimnasio, ¿cierto? Luego planificamos obtener la información, luego fuimos por esa información y ahora vamos a especificar los requerimientos. Entonces, sí, esos requerimientos eh, se van a especificar a partir de los requerimientos que identificamos en la fase anterior, pero tenemos que mejorarlo, ¿cierto? Seguramente ustedes en la fase anterior se contentaron con 5 requisitos, pero hoy les digo, 5 requisitos no son suficientes, se les van a quedar muchísimas funciones sin mencionar y lo que ustedes no lo mencionen no va a, no va a estar en el software. REN sirve para metodologías ágiles, sí, también lo puede hacer servir para metodologías ágiles, porque las metodologías ágiles lo que tienen son entregas rápidas, ¿no? Entregas parciales y rápidas. Entonces, ustedes pueden especificar los requisitos en la medida en que van avanzando con los sprints. ¿Listo? No es una herramienta que esté concebida particularmente para metodologías ágiles, pero se puede utilizar. Bien, Inge, lléveme por favor al siguiente cuadrito. Listo, ahí está la plantilla en blanco para llenar. Bueno, esta es la misma, así que no hay problema. Pasemos a la siguiente. Aquí está una plantilla para especificar requerimientos de información. Acuérdense que hay un tipo de requerimientos que son los requerimientos de información que me dicen qué tipo de información debe almacenar y gestionar el sistema. ¿Listo? Entonces, igual, miren, comienza con un código o con un número que me indica el identificador del requerimiento, ¿sí? Y una buena práctica es que comiencen con las letras RI, que significa requisito de información, seguidas del número o del código. Un nombre descriptivo corto que me dice en pocas palabras cuál es el requerimiento, la versión, para ir tomando control de los cambios, los autores, las fuentes, funciona igual que les expliqué anteriormente, y luego los objetivos asociados. Entonces, cada requisito de información pues debe estar vinculado a un objetivo, ¿cierto? Hay una razón para que gestionemos esa información. Y luego tenemos la descripción, ¿cierto? Entonces, la descripción puede comenzar con expresiones como el sistema deberá almacenar información correspondiente a clientes, libros, maquinaria, pagos, facturas, lo que sea, ¿cierto? Y luego vienen los datos específicos. Dato 1, dato 2, dato 3. Entonces, si decimos que el software debe gestionar la información correspondiente a un estudiante, ¿cuáles son los datos del estudiante? Que tiene un código, que tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera. ¿Sí? Luego, el intervalo temporal. ¿Sí? El intervalo temporal se refiere a en qué momento se tiene que manejar esa información, si es información histórica del pasado, si es información vigente, y la otra era futura, no era presente o presente. ¿Listo? O es información que tendrá aplicación adelante. Luego viene la importancia, vital, importante, recomendable, defina usted la escala que quiera, esta es solamente una propuesta. ¿Sí? Va a tener los mismos atributos que mencionamos anteriormente y al final los comentarios. Bajemos, por favor. Creo que hay 2 cuadritos más abajo. Muy bien, está también el estado, la estabilidad y comentarios, información adicional. ¿Listo? Bajemos un poco más que hay un formato con la información diligenciada. Entonces, como ejemplo, requerimiento RI 01, primer requerimiento de información. Nombre descriptivo, información de libros. Versión 02, ¿cierto? De tal fecha. Autores, Juan Jiménez. Fuente, Roberto Rosero. Objetivo 1, gestionar información del uso de libros. Ya está relacionado con 1. Requisitos asociados. ¿Con qué requisitos se asocia? Entonces, con dar de alta libros, con dar de baja libros, con prestar libro, con devolver libro. ¿Sí? Este es un requisito de información que se relaciona con otros requisitos. Descripción. El sistema deberá almacenar información correspondiente a libros y demás material bibliográfico. Léase mapas, revistas, CDs, etc. ¿no?
Seguimos bajando, por favor. Datos específicos que debe gestionar. ¿Sí? Debe gestionar el ISBN, el título del libro, los autores, la editorial, el año, la colección, la edición. Entonces tenemos que especificar cuáles son los datos que se van a manejar de los libros. Cierto intervalo temporal, pasado y presente. Importancia vital, urgencia, hay presión, estado pendiente de validación, significa que el requisito no ha sido validado todavía. Cierto, estabilidad media y comentarios, cualquier otra información adicional que usted le quiera colocar. Listo. Bajemos un poco más, por favor, que debo tener un requisito funcional por allí. Está la plantilla en blanco, ¿sí? Listo. Y para especificar los requerimientos funcionales. Listo. Vamos a comenzar con RF, que significa requerimiento funcional, seguido del código, el nombre corto, ¿cierto? Que me indica de qué trata el requerimiento, la versión, el autor, la fuente, los objetivos con los que se relaciona, y los requisitos con los que se relaciona. ¿Listo? La descripción puede ser: el sistema deberá almacenar información. Perdón, este ya no era así porque era de información. Subamos, por favor. Este debería referirse a una función que el sistema hace, ¿no? Lo demás es igual: importancia, urgencia, estado, estabilidad y comentarios. ¿Listo? Bajemos al siguiente, creo que tengo un requisito especificado. Listo. Ahí tenemos el ejemplo: requisito funcional 05, nombre descriptivo, dar de alta libros, ¿sí? La versión 1, autores Juan Jiménez, fuente Roberto Rosero, objetivo asociado, objetivo 1, gestionar información del uso de libros, requerimientos asociados, requerimiento funcional 06, dar de baja de libros, claro, el dar de alta, pues la contraparte es el dar de baja, ¿cierto? Descripción: el sistema deberá permitir el registro de libros y demás material bibliográfico, como se especifica en el caso de uso, registro de libro. Significa que por ahí hay un caso de uso para esto. ¿Listo? Y los siguientes van a ser los mismos, que es la importancia, la urgencia, el estado. Listo, bajemos por favor un poco más. Listo. Hasta allí. Bien, ese archivito se lo vamos a compartir para que ustedes puedan revisar un poco la información. Si van a utilizar una herramienta, que es lo que les recomendamos que utilicen, si van a utilizar REM, es esta la información que deben ingresar, ¿cierto? Solo que la ingresan a través de los formularios y cuando generen el reporte es la información que van a tener. Bien, entonces estoy atento a sus preguntas. Levanten la manito, por favor, y yo les doy la palabra para que hagan sus preguntas. Gracias, ingeniero, por compartir la presentación. Adelante, Gabriel Sebastián, y luego Cris. Hola, muy buenas noches, tutor. Buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando uno utiliza REM, creo que se dice, al generar el Sí. formulario, una vez se genera ese formulario, ¿toca tomar una captura y pegarle o cómo toca hacer en esa No, no, parte? no, no, no. No, al final usted puede exportar la información o al final él le va a generar un documento. Él en realidad genera una página web que usted va a tener en pantalla y usted Ajá, puede copiarla y pegarla en Word sin ningún problema, o en su defecto va a la carpeta donde se instaló REM y allí va a tener un documento HTML, una página web donde usted agarra y la copia y la pega en Word sin ningún problema. Pero usted puede copiar directamente de la interfaz de REM, lo que usted va haciendo, él lo va generando en una página web, usted lo copia y lo pega en su documento de Word. No ok. necesitan hacer copias de pantallazos, no es necesario. Vale, vale. Tutor, esa era mi duda. Muchas gracias. Con mucho gusto. Eh, Chris. Adelante, Cris, pregunte. No lo estoy escuchando, Cris. Pregunte, por favor. Creo que el micrófono de Cris no está funcionando bien.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tutor, muy buenas noches. El tema con ¿el link lo envía usted directamente a los foros o lo va a enviar directamente a los correos de cada grupo? Lo que pasa es que yo estoy intentando ingresar al link que mandaron y no he podido ingresar. El que copié en el chat no lo deja ingresar. No lo he revisado todavía hasta que no termine la reunión. Ajá. Sí, sí, ya los copié. Todos los enlaces los copié aquí en el chat de la reunión. Tutor, y todos funcionan. Listo, gracias. No sé quién me habló, no le alcancé a escuchar. Maureni, tutor, ya probé todos los links y todos funcionan. Todos los que están compartidos en el chat están funcionando. Muchas gracias por probarlos y confirmar su funcionamiento. Entonces, ahí tiene la información todos ustedes, copien esos enlaces y allí van a poder descargar la herramienta y tienen 2 videos, uno para instalarlo y otro para manejarlo. ¿Listo? Y pues si disponen de tiempo y ganas, exploren las otras herramientas también. Ok, creo que a Michael ya le contesté su pregunta o todavía no. No, señor. Adelante, Michael, cuénteme. Mi pregunta es que si también toca, si el formulario que nos indicó también se debe hacer para los requerimientos de seguridad. Sí, para todos. Ajá, para todos. Si utilizan una herramienta de software, por lo general solo tienen para funcionales y no funcionales. Entonces, los de seguridad, de portabilidad y ya no me acuerdo los demás, son no funcionales. Los especifican como no funcionales. ¿Listo? No esperen encontrar un formulario diferente para cada uno de ellos, no. Entonces, los que tienen así como elementos diferenciales son los de información, los funcionales y los no funcionales. ¿Listo? Entonces, los de portabilidad, de comunicación, de seguridad, son todos no funcionales. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Sí, señor. Adelante, Andrés. Tutor, tengo otra pregunta. Si uno desea cambiar las técnicas, no utilizar las técnicas de la fase anterior, sino utilizar otras, ¿se puede hacer ese cambio? Sí, señor, sí. Apliquen la técnica que ustedes quieran para obtener la información. Ingeniero John, ¿les puedo sugerir el uso de inteligencia artificial? Sí, sí, Ok, sí. gracias. Bien, entonces llegado a esta fase del curso, listo, si ustedes tienen pocos requerimientos, hagan uso de una inteligencia artificial. En inteligencia artificial lo importante es que ustedes construyan un prompt adecuado, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a utilizar una inteligencia artificial para asegurarse de obtener bien información, debe asegurarse de que se le proporciona el contexto suficiente a la inteligencia artificial para que ella le construya lo que usted necesita, ¿sí? Entonces, ustedes pueden simular que entrevistan a una persona. Por ejemplo, mire, si, si yo no puedo entrevistar al gerente de un gimnasio, pero eso es solo para este ejercicio que es académico, ¿no? No quiero decir que después cuando vayan a desarrollar software vayan a utilizar la inteligencia artificial para generar requisitos, porque eso sería un fraude y obviamente tendría consecuencias graves al final. Pero para este ejercicio, ¿listo? Usted puede utilizar una inteligencia artificial, puede ser ChatGPT o puede ser Claude o cualquiera que ustedes utilicen, le da el contexto, ¿sí? Entonces le dice, estoy desarrollando un análisis de requerimientos para un gimnasio que funciona con varias sedes en una ciudad, ¿cierto? Que tiene máquinas y tiene clases de baile, etcétera. Le da toda la información, ¿sí? Y luego le dice, actúa como si fueras el gerente del gimnasio. Y ahí le empieza a hacer las preguntas que usted tiene en su entrevista. Entonces, señor gerente, ¿qué funciones le gustaría que desarrolle el software relacionadas con la facturación? ¿Cierto? Y la inteligencia artificial seguramente le va a dar 3
o 5 funciones en torno a la facturación, ¿cierto? Luego le pregunta, señor gerente, ¿cómo desea que se maneje la seguridad de la información de su gimnasio? Y seguramente el sistema le va a responder con algunas ideas sobre la seguridad de la información. Entonces, para que no tengan que en este momento decir, ay, ahora tengo que volver a hacer entrevistas al gerente o al deportista o al recepcionista o al entrenador, etcétera, y hagan uso de una inteligencia artificial, denle un buen contexto, háganle las preguntas que ustedes tenían planificadas en los formatos de encuesta o de entrevista y les va a dar la información. De paso, pues se ejercitan un poco en el uso de inteligencia artificial. ¿Listo? Antes de este momento yo a nadie le mencioné la inteligencia artificial porque ustedes necesitaban aprender sobre ingeniería de requisitos. En este momento, listo, si ustedes han leído los documentos que les hemos recomendado, han estado en las teleconferencias, etcétera, ustedes ya tienen un corpus de conocimiento sobre el tema y la inteligencia artificial les puede ayudar, porque utilizar inteligencia artificial para cosas que uno no maneja es un riesgo muy grande. Cris, cuente. Cris tiene la manito levantada, no sé si fue que se le olvidó bajarla. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Entonces, no siendo más, ingeniero John, podemos dar por concluida la reunión de hoy. Sí, ya está bien. A ver, Chris dice que tiene problemas técnicos. Y José dice si le compartimos el archivo. Sí, los vamos a compartir, claro que sí. Víctor dice si los requerimientos funcionales son con otra plantilla. En el documento hay más plantillas, Víctor. ¿Listo? Son ligeros cambios, pero ahí tiene más información para los demás. Y por aquí alguien me preguntaba, ¿esto es lo que debemos? Sí, la especificación de requerimientos es esto que les he explicado hoy. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, con mucho gusto. Espero que esta información les sea de utilidad. Listo. Recuerden que tenemos atención en línea cada uno de nosotros en nuestro horario a través de Teams, así que hagan uso de esos canales y pregunten cuando tengan dudas. Adelante, ingeniero. No, nada. Ok. Bien. Entonces, muchas gracias a todos por su atención, por haber dedicado el tiempo para participar en esta reunión y nos veremos en otra ocasión. Que tengan buena noche. Lo mismo. Gracias, doctor. Que tenga Igualmente. Buenas noches, tutor. Ingenieros, compañeros, gracias. Hasta luego. Hasta luego.